El Jardín de Safo es un lugar de encuentro promovido por el curso de Historia de las Mujeres Dorotea Santos del Aula de Cultura de la Universidad Popular de Palencia. En estos podcasts vamos a conocer la biografía, pero sobre todo la obra y el pensamiento de mujeres que han dedicado su vida a las letras. Poetisas, ensayistas, periodistas o novelistas, compartiendo una labor de investigación y participación de las alumnas. Hay versos realmente extraordinarios de nuestra protagonista de hoy en este Jardín de Safo, que es Gabriela Mistral, pero me vais a permitir que empiece por uno de los que más me gustan, que dice, entre otras cosas: hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada, hay besos que se dan con la memoria. Hay besos silenciosos, besos nobles, hay besos enigmáticos, sinceros. Hay besos que se dan solo las almas. Hay besos por prohibidos, verdaderos. Hay besos que calcinan y que hieren. Hay besos que arrebatan los sentidos. Hay besos misteriosos que han dejado 1000 sueños errantes y perdidos. No sé si os descubro la obra de esta gran mujer diplomática y poeta chilena que nació el 7 de abril de 1889 en la ciudad de Vicuña, cuarta región de Chile. Hija de un profesor rural, Juan Jerónimo Godoy, y de Petronila Alcayaga, quienes la bautizaron con el nombre de Lucila. A los 3 años, su progenitor abandonó a la familia. Tuvo una hermanastra, también maestra, que le enseñó las primeras letras e ingresó en la Escuela de la Unión, finalizando su enseñanza básica en Vicuña, donde la directora creía que padecía retraso mental. Sí, habéis escuchado bien, la propia directora así lo definía. Casi obligada por este motivo a ser autodidacta, y además por la difícil situación económica de su familia y al aislamiento de la región, durante 1904 Gabriela Mistral llegó a colaborar con el periódico Coquimbo de La Serena, utilizando los seudónimos de Alguien, Soledad y Alma. A los 15 años empezó a trabajar en la Escuela de la Compañía, aldea vecina a Vicuña. Durante este periodo dio clases en la Escuela de la Cantera. Con temprana vocación, precisamente por el magisterio, llegó a ser directora de varios liceos. En 1907, Gabriela Mistral escribió para los periódicos La Voz de Equil, La Reforma, y un año después figuró en la antología Literatura Coquicamba de Carlos Soto Ayala, en la que publicó 3 prosas poéticas de esta misma autora: Ensoñación, Junto al mar y Carta íntima. Su fama como poeta llegó en 1914, cuando recibió un premio en unos Juegos Florales por sus sonetos de la muerte, inspirados en el suicidio del joven Romelio Ureta. A este concurso se presentó con el seudónimo que desde entonces la acompañaría toda su vida y que fue concebido por la escritora como homenaje a 2 poetas a los que admiraba: Gabriel de Anuncio y Frederic Mistral. Inspectora en el Liceo de Señoritas de La Serena y destacada educadora, visitó México, Estados Unidos y Europa, estudiando las escuelas y los métodos educativos de los diferentes países. Fue profesora invitada en las universidades de medio mundo y a partir de 1933 y durante un periodo de 20 años, Gabriela Mistral trabajó como cónsul de su país en ciudades como Madrid, Lisboa y Los Ángeles, entre otras. Su poesía ha sido traducida al inglés, francés, italiano, alemán, sueco, siendo muy influyente en la obra creativa de muchos de los escritores latinoamericanos posteriores, como Pablo Neruda o Octavio Paz. Sus diversos poemas escritos para los niños se recitan y se cantan en diversos países. En 1945
fue la primera escritora latinoamericana que consiguió el Premio Nobel de Literatura. En 1951 le otorgaron el Premio Nacional de Literatura de su país. Vida privada. Podemos recordar que a los 17 años, muy joven, conoció a Romelio Ureta, empleado de ferrocarriles, el que fue el amor de su vida. El 25 de noviembre de 1909, a los 26 años, Romelio se suicidó. Se dice que sustrajo dinero de la caja del ferrocarril para socorrer a un amigo y que al no poder restituirlo decidió quitarse la vida. En 1928, y junto con su íntima amiga Palma Guillén, Gabriela adoptó a Juan Miguel Godoy Mendoza, nacido en Barcelona en 1925, hijo de su medio hermano Carlos Miguel Godoy y de la catalana Marta Mendoza. Lo cierto es que el niño acompañó a Mistral en sus viajes y cuando residían en Petrópolis se enamoró de una joven alemana con la que deseó contraer matrimonio. Gabriela se opuso a la boda y el joven se suicidó ingiriendo arsénico. Gabriela Mistral se relacionó íntimamente con Doris Dana, a la que conoció en Nueva York en 1946. Dana era lesbiana y 31 años más joven que ella. Tenía 27 años cuando se conocieron y a Gabriela le recordaba físicamente a la actriz Katharine Hepburn. Su amiga trabajó ocasionalmente en el Departamento de Estado y, a pesar de no compartir lenguaje, su relación íntima duró hasta la muerte de la poeta. Doris Dana, de hecho, se convirtió en albacea de su obra y también en su principal heredera. Tras una larga lucha contra un cáncer de páncreas, Gabriela Mistral falleció a los 67 años en un hospital en Nueva York. Como os decía, no murió sola, en todo momento estuvo asistida por Doris Dana. Sus restos recibieron el homenaje del pueblo chileno, declarándose 3 días de duelo oficial. Los restos de Gabriela Mistral llegaron a Chile el 19 de enero de 1957 y se velaron en la Universidad de Chile, donde 400 niñas del Liceo número 6, del que Gabriela fue su primera directora, hicieron guardia de honor. Recibió sepultura en Montegrande y se le rindió homenaje en todo el continente y en la mayoría de los países del mundo. Desde julio de 1981, su imagen aparece en el billete de 5.000 pesos chilenos. En 2009 se puso en circulación un nuevo billete con otra imagen de nuestra autora. De sus obras podemos destacar, por ejemplo, Sonetos de la muerte, Nubes blancas, Tala, Todas íbamos a ser reinas, Recados, contando a Chile, que por cierto, no sé si sabéis, Gabriela escribía siempre sobre sus rodillas. De hecho, escribía en una tablita con la que viajaba siempre apoyada sobre sus rodillas. Jamás usó una mesa o un escritorio. En una de sus obras habla de Chile, que vivió a mediados del siglo XIX, lo que llaman una colonización selectiva, y el gobierno había abierto sus fronteras para recibir extranjeros católicos que tuvieran mínimamente educación secundaria. Así llegaron los alemanes, imponiendo su lengua y costumbres a las diferentes zonas en las que habitaron. Mistral levanta su voz ante este fenómeno, sobre todo ante lo que ella considera que es una transformación del paisaje afectivo, ante la extrañeza de un espacio que empieza a perder su identidad, ¿no? Y entonces ella lo explica así: la bruma espesa, eterna, para que olvide dónde me ha arrojado la mar en su ola de salmuera. La tierra a la que vine no tiene primavera, tiene su noche larga, que cual madre me esconde. El viento hace a mi casa su ronda de sollozos y de alarido, y quiebra como un cristal mi grito.
y en la llanura blanca de horizonte infinito miro morir intensos ocasos dolorosos. ¿A quién podrá llamar la que hasta aquí ha venido si más lejos que ella solo fueron los muertos? Tan solo ellos contemplan un mar callado y yerto crecer entre sus brazos y los brazos queridos. Obtuvo, como os decía, el primer Nobel de la Literatura para América Latina en 1945 y el año que terminó la Segunda Guerra Mundial, la catástrofe más grande creada por el ser humano, una maestra rural que alcanzó la gloria junto a las más grandes autoras y autores del siglo XX por obras como Desolación, Ternura, Tala y Lagar. El galardón le fue otorgado, según el acta de la Academia Sueca, por su poesía lírica que, inspirada en emociones poderosas, ha hecho de su nombre un símbolo de las aspiraciones idealistas de todo el mundo latinoamericano. Bajé, dice Gabriela en una de sus poesías, bajé por espacio y aires y más aires, descendiendo, sin llamado y con llamada por la fuerza del deseo. Y a más que yo caminaba, era el descender más recto, y era mi gozo más vivo y mi adivinar más cierto. Y arribo, como la flecha, este mi segundo cuerpo, en el punto en el que comienzan patria y madre que me dieron.